Paz de Cristo, amados hermanos que van a tener la dicha de escuchar estos consejos, este mensaje. En este día 17 de julio me propongo grabar algunas palabras para que puedan llegar a los hogares y desde luego, antes de comenzar con la lectura, necesitamos entender que Dios nos ha hecho, como dice la palabra, a su imagen y semejanza. Y eso significa que Dios nos ha dotado de libre albedrío. Y libre albedrío es ser dueño de nuestros actos y dueños de nuestra propia voluntad. En otras palabras, el ser humano es la gloria de la obra maestra de la creación de Dios. Y nos ha dotado, desde que tenemos la imagen y semejanza de Dios, estamos dotados y capacitados para hacer mucho bien al prójimo, llenarlo de ayuda, de felicidad y hacerle todo el bien posible. Pero lo malo de esto es que también estamos capacitados para hacerles mucho mal. Y eso pues cada quien lo decide de acuerdo a el sentir que tenemos de parte de Dios, pues nos va a inclinar al bien. Todo lo bueno, todo lo noble, todo lo de buen nombre, en esto pensar. Entonces, esas capacidades que Dios nos ha dado como seres humanos, también nos ha hecho capaces de decir la verdad y conducirnos con la verdad, pero siempre está el otro lado. También podemos conducirnos con la mentira. Estamos capacitados para mentir y estamos capacitados para decir la verdad, pero otra vez la posesión que tiene Dios de nosotros con su Espíritu Santo nos guiará a todo lo bueno, a toda verdad. Y aquí hay algo que yo he anotado, que también podemos aceptar todo lo de Dios, aceptarlo con todo nuestro entendimiento, todo lo que nuestro Creador ha hecho en nosotros y aceptar su bendita palabra, los consejos que se nos dan por medio de la palabra, pero a la misma vez está el otro lado, que también podemos rechazar. Y el Señor no nos dobla el brazo para que nomás tengamos que aceptar. Este es el problema, amados hermanos, que debemos de saber balancear con el Espíritu Santo y los consejos de Dios. Entonces, pues, reprender a Satanás cuando él venga, también estamos capacitados para rechazarlo y tenemos el poder de rechazarlo en el nombre de Jesucristo. Así que esto quise considerarlo, ¿verdad?, antes de partir con nuestra lectura, y siempre notar que Dios es el ejemplo, y nos dice en su palabra ahí en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. En otras palabras, Él es el ejemplo a seguir en todo. Tiene una razón el Señor al habernos criado. No nos crió para que hagamos males, nos crió para que hagamos bienes. Y también dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Tenemos un ejemplo a seguir para que sigamos sus pisadas, el cual ya sabemos de Cristo que no hizo pecado, ni se encontró ningún engaño ni nada en su boca. Entonces tenemos un ejemplo bueno para seguir en el nombre de Jesucristo. Para comenzar diremos, ¿verdad?, que todas estas recomendaciones y consejos de Dios pues nos hacen bien
Y diré yo que pues ya lo sabíamos, mucha gente ya sabe todo esto. Bien, hermanos, entonces por ahora me propongo continuar con el tema de hace ya 8 días, que yo le titulé Todos menos 8. Y voy a continuar, y ahora le he titulado a esta enseñanza Nadie más, solo 8. Es una continuación. Y ya sabemos que Dios cumple sus promesas. Entonces yo deseo leer en el capítulo 8 del libro de Génesis, comenzando desde el versículo 10 en delante. Dice así, Génesis 8 del 10 en delante. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendiendo Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual ya no volvió más a él. Yo quiero decir con esto que las señales que Dios da, no esperemos que Dios sea al estilo mío. Aquí vemos que Noé entendió, Noé era hombre con entendimiento, y entendió al enviar la paloma, y al rato vuelve la paloma con una hoja de olivo en el pico, entendió que las aguas habían descendido y que ya los árboles enseñaban. Y quiero decir con esto que tenemos que buscar el entendimiento, y para mí es suficiente. Fíjense nomás, una palomita con una hoja de olivo en el pico, suficiente para dar todo un mensaje que ya la tierra estaba habitable. Envía la paloma y ya no volvió más a él. ¿Por qué? Porque se quedó por ahí. Entonces, hay algunas cosas que son suficientes. Y esto es lo que yo me quiero basar. A veces queremos que se me explique aquí, se me explique allá. Miren, hermanos, debemos de buscar de Dios que nos dé entendimiento. Y buscar las señales que Dios nos da, como son divinas. Lo divino es muy amplio. Podemos formar un completo mensaje no más de una hoja en el pico de la paloma. ¿Qué significa esto? Muchas cosas. Significa seguridad, significa una invitación. Ándale, Noé, ya bájate con tu familia, ya pueden habitar, ya hay manera. Sabemos también que Noé era un hombre de Dios y su familia, pues familia de Dios. Lo primero que ellos hicieron al descender del arca, porque le dijo ya bájense, lo primero es buscar unas piedras para hacer un altar y sacrificarle al Señor. Hacer un sacrificio agradable. Y esto es lo dichoso, porque Dios aceptó de los animalitos que traía ahí, pues de ahí sacrificó animales y lo presentó al Señor, y el Señor se agradó. Y vemos aquí, hermanos, que el Señor siempre le gusta hacer alguna seña donde nosotros podamos entender y no tengamos duda. Dice entonces el Señor, después de haber invitado a Noé que bajara y todo, entonces vemos aquí en el capítulo 9, en el verso 11. Voy a empezar desde el 10. Dice que he aquí que yo establezco mi pacto. Dios le gusta hacer acuerdos con el ser humano.
con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. No nomás nosotros, Dios tiene cuidado de nuestros descendientes, de la familia. Así que estos mensajes, hermanos, debemos de pasárselos también a la familia para que la familia se beneficie. Y dice aquí, establezco mi pacto, mi acuerdo con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros. Miren, lo señala: aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Bien. Y dijo Dios, escuchen, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Es lo que estamos diciendo, que al Señor le gusta tener una señal, y todos nosotros nos damos cuenta, porque voy a seguir diciendo y entonces volveremos a explicar lo del arco iris que le decimos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Todos somos testigos, lo hemos visto. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Entonces, sigo para luego decir algo. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Bueno, hablando del que le decimos nosotros el arco iris, somos testigos, lo hemos visto. ¿La agüita dónde quedó? Aquí está. Lo hemos visto, a mí me ha tocado verlo en el horizonte, de lado a lado, una hermosura. 7 colores. Acuérdense el número 7. Excuse me. El número 7 es señal de perfección. Y el Señor pudo haber hecho su arco con mucho más colores, pero en los 7 colores está la perfección de Dios. A mí me ha tocado ver doble arco, uno acá y el otro allá, una hermosura. Entonces, debe de ser suficiente, hermanos. Cuando veamos el arco, veamos la señal que Dios prometió de no destruir la tierra en un diluvio nomás. No dijo de otra cosa, pero dijo de un diluvio que establecería el pacto, es lo que dice. Y estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo. Dios celebra acuerdos, debemos de confiar en Él. Los acuerdos de Dios son eternos. Y yo en todas estas cosas que he anotado, en una puse: el futuro se ve oscuro. Dios ha hecho ese pacto, ese acuerdo. Me refiero por lo que estamos pasando ahorita. Estamos pasando por una prueba difícil para todos los humanos en toda la redondez de la tierra. No más debemos de acordarnos
¿verdad? Que el acuerdo perpetuo de Dios, bueno, ¿y por qué se está muriendo mucha gente de este virus del COVID-19? El Señor no prometió nada más, una cosa suficiente, hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios, a mí todavía no me ha tocado eso, pero una cosa sí ha hecho Dios conmigo y que no se me debe de olvidar. Después de haber sido un ser pecador, rodarle el mundo, perdona mis pecados completamente, los arroja a lo profundo de la mar, dice, no más me acordaré de ellos. Para mí eso es suficiente. Ahora Dios me ha dado acceso al reino de los cielos. Antes estábamos lejos de Dios, éramos ajenos a la promesa. Si había una promesa no lo sabíamos, éramos ajenos, éramos ignorantes de las promesas de Dios, pero en su misericordia el Señor quiso escogernos y perdonar nuestros pecados. Entonces para mí es suficiente. ¿Por qué? Porque en caso que Dios me llame a estar en su presencia, yo tengo acceso al reino de los cielos. Antes no tenía acceso al reino de los cielos. Yo ignoraba que había eso. Entonces para mí es suficiente habernos perdonado nuestros pecados. Nos quitó de condenación, de estar en línea como muchísima gente va a ir a la condenación, quienes no hacen caso, quienes ni siquiera se preocupan. Este es el tiempo de reflexionar todos y ver la oportunidad que Dios nos ha dado de continuar adelante. Ahora tenemos acceso al mismo reino de los cielos. No fue fácil, fue a costo de la sangre de Jesucristo. Hay una porción cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario. Ahí expresó entre las palabras, se habla de 7 palabras que él expresó estando crucificado, y una de ellas es que expresa, me parece que es la tercera palabra de la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, traducido es Dios mío, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? El mismo Dios en carne, Señor Jesús, clavado de ahí clamó, Elí, Elí. Dijeron los soldados, anda, le está llamando a Elías. ¿Por qué? Porque no entienden la voz de Dios. Necesitamos preocuparnos. Aquí lo dice en términos hebreos, arameos. Entonces necesitamos traducir, y gracias a Dios que la Biblia nos traduce y dice que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otra cosa grande que hizo Dios también, después de no merecer, nos llenó de su Santo Espíritu. Y ahora podemos experimentar el toque del Espíritu Santo y ser testigos presenciales del poder del Espíritu Santo. Eso no es cualquier cosa. Que Dios nos dé una de sus mayores bendiciones, que es el Espíritu Santo. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, debemos de saber que hay perdón de pecados. Y solamente en Cristo, porque la palabra nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Muchas gentes hablan de otros nombres y todo, qué sé yo. Pero la palabra de Dios nos dice que no hay otro nombre bajo este cielo dado a nosotros los humanos en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios. Dice también en su palabra, comprobado de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas,
nos da también pasajes en los que debemos agarrarnos y no soltarnos de ahí, en medio de lo que sea. Gracias a Dios, Dios nos da esas facultades, y desde luego en su palabra, ahora que somos bautizados, ahora que tenemos el conocimiento, nomás sí nos dice que nos debemos abstener de lo sacrificado a los ídolos. Tengamos cuidado con eso. Personas que pues sacrifican a los ídolos o oran en el nombre de algún ídolo y todo, y nosotros participar de eso. Dice que debemos de abstenernos de participar de lo sacrificado a los ídolos, de sangre. Más antes yo comía la morcilla o la rellena, y pues sabrosa como la preparaba, pero cuando me di cuenta que ya no debemos comer sangre, porque todo animal que ahora comemos debe degollarse, sacarle su sangre y comer su carne. No debemos de comer su sangre. Entonces debemos de abstenernos de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado. Si un animal se ahoga, no debemos comerlo. Debemos abstenernos de eso. Y algo también que ahora debemos de decirlo, no adelantarnos, dice, y también de fornicación. Abstenernos de fornicación. Estas cosas se hablan poco, pero deben de decirse. De no adelantarse al matrimonio. Alguien se quiere casar, está bien, en cuanto sea en el Señor, pero no pedir adelantos ni down payment. Necesita verdaderamente abstenerse también dice la palabra, de fornicación. El apóstol Pablo, nos dice su palabra, era un hombre celoso de las cosas de Dios, y en una de las ocasiones que él fue por el lado de allá de Grecia, y fue a dar a un lugar, al Areópago, y se dio cuenta que porque había una secta, los epicúreos, los estoicos, y los griegos les gustaba ver las cosas nuevas, y si salía por ahí un ídolo lo adoraban, y en caso que saliera uno pusieron un pedestal ahí y le pusieron al Dios no conocido. Pero ahí estaba el espacio para que si salía un Dios moderno que ellos no conocían, pusieron al Dios no conocido. Entonces Pablo dice que él fue, y cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y ve el letrero al Dios no conocido, pensó, de él les voy a hablar. Y no conocían de Cristo. Y les dijo, ese Dios no conocido fue el que sus antiguos crucificaron, el cual vino a ser la piedra del ángulo, el cual vino a ser Dios humanado. Y de ese Dios no conocido es del que les voy a hablar. Su nombre es Jesucristo. Ustedes no lo conocen, yo se los voy a presentar. El Dios no conocido, para que lo conozcan. Y ya les habló, San Pablo siempre hablaba del nombre de Jesucristo, hablaba del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y nos dice también su palabra que caminando el apóstol llega a Éfeso y vio un grupo ahí como de 5 varones que adoraban. Y luego Pablo les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué? Que si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron,
ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo o no. Bueno, pues ¿en qué fuiste bautizados? Bueno, dicen el bautismo de Juan. Y les explicó, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que venía tras de él. Juan el Bautista, él vino a introducir la venida del Señor Jesucristo. Y dice él, entonces, dice que poniendo sus manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo, porque no sabían que existía. San Pablo, ungido con el Espíritu Santo, los toca, los unge y reciben el Espíritu Santo. Y dice que ¿habrá alguien acaso que impida que estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros sean bautizados en el nombre de Jesucristo? Y nos dice la palabra que los bautizó en el nombre de Jesucristo. Bueno, es muy esencial todo esto. Entonces, hermanos, conocer de la palabra de Dios, cuando yo digo, es suficiente. Hay muchas cosas que podemos aprender si escudriñamos las Escrituras. Sabemos también de hechos muy grandes en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio, un varón que hacía limosnas. Bueno, Dios recibió lo que, porque hay gente que dice, pues puede dar una limosna, pero si no saben, pero ya hay que explicarles. Y nos dice la palabra de Dios que entonces mandaron que viniera a Pablo a explicarles, que viniera a explicarles lo de la palabra de Dios. Era Pablo, ¿verdad? Y dice que moraba en casa de un Simón curtidor y lo hicieron venir. Quiero estar bien seguro, hermanos, de esto que estoy diciendo, y con el favor de Dios dice que dice aquí que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Bueno, de todo esto, lo que el centro de toda esta enseñanza, lo que estoy diciendo, es que mandó enviados, y aquí hizo Dios varias cosas, y nos damos cuenta que envió y llegaron allá donde estaba Pedro, y en visión vio que venían por él. Y dice, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir en casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose,
se fue con ellos y les acompañó y les seguía. Algo que me doy cuenta aquí es que antes de que estos varones llegaran, Pedro tuvo una visión de un lienzo grande que descendía del cielo, lleno, dice la Biblia, de toda clase de animales, cuadrúpedos de 4 patas. Ahí venía todo tipo de animales, y le dice la voz: levántate, mata y come. Y nos dice aquí pues que dice Pedro: jamás cosa inmunda ha entrado en mi boca, y no llames inmundo lo que yo he llamado. Dice que animales terrestres, reptiles y aves de los cielos, y levántate, Pedro, y come. Y Pedro fue eso lo que contestó. Pero con esto le estaban haciendo saber a Pedro de que no llamara inmundo lo que Dios ha limpiado. Y es que enseguida de ese mensaje llegan los enviados de Cornelio, y ya el mensaje es: no dudes ir con ellos. Pedro desciende y va con ellos a la casa de Cornelio, y estaba lleno allí. Y entonces se da cuenta por el Espíritu Santo Pedro que cuál era el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era de que no se escandalizara al ver a toda esa gente. Y les habló y les dio explicaciones. Y nos dice la palabra del Señor que después de explicarles, mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Ven? Estando hablando Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedara con ellos. Bueno, esta es otra de las porciones que usa Dios en sus mensajes y lo respalda con su Espíritu Santo. Hermanos, verdaderamente es suficiente. Debemos de consolarnos y conformarnos cuando Dios nos habla a través de uno de sus siervos y nos da un mensaje. Por eso tenemos la palabra, y hay que estudiarla y hay que escudriñarla, para que lo que falta de que nos digan, nosotros lo vamos a hallar. Entonces, otra vez, es suficiente aquella paloma con una hojita de olivo en el pico. El mensaje para Noé fue de que ya estaba preparada la tierra para recibirles. Mi deseo es que Dios los bendiga, Dios nos bendiga a todos nosotros y nos dé entendimiento para poder comprender las Escrituras. Gracias, hermanos que nos escuchan. Esperamos en el Señor venga gozo y confortamiento en sus corazones. Amén.